Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Hicimos una encuesta con amigos y gente conocida para saber qué es lo que la gente entendía por doctrina social de la Iglesia y saber por dónde empezar. Y la verdad es que las respuestas fueron muy interesantes porque si bien hay algunas respuestas en donde vimos que sí, que la gente entiende más o menos lo mismo, hay otras que son muy, muy interesantes. Algunas de las respuestas fueron, bueno, entiendo qué es lo que la Iglesia hace y dictamina sobre qué está bien hacer en cuestión de servicio social, como hospitales, ayuda que proporciona en desastres naturales. Otra persona decía la enseñanza de la Iglesia a la respuesta evangélica sobre las necesidades sociales del mundo. Otra persona decía respecto a su labor por el ser humano necesitado, que creo que esta es una visión cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, muy, pues es lo que la gente más entiende, ¿no? Es como que, bueno, pues el área social. Luego había otras personas que sí de pronto mencionaron, pues, mucho a la sociedad, ¿no? Y cómo es la parte en donde la Iglesia busca el bien común o el bien de la comunidad o del pueblo o sobre la dignidad de las personas. Otras que mencionan la economía, la política, cómo debemos actuar ante ciertos entornos, cómo deben de regirse las sociedades, en fin. Creo que están muy, muy variadas las respuestas, pero bueno, no sé, ¿qué es doctrina social de la Iglesia? Sí, realmente sabemos que suena súper anticuado y doctrinal, pero bueno, muchas de esas respuestas sí que nos sorprendieron. Y es que en realidad la doctrina social es mucho más amplio y mucho menos anticuado de lo que todo el mundo piensa, incluso de lo que muchos de los católicos piensan. Y justo eso es lo que nos trajo aquí y es lo que queremos compartir con todos. Pero bueno, primero vamos a presentarnos. Vamos a Coco. presentar. Yo soy Coco y soy mexicana. Vivo por todos lados. Ahora estoy viviendo en Jerusalén. Y nada, creo que junto con Mariana soy también una entusiasta de la doctrina social de la Iglesia, lo cual nos llevó a estudiar un máster juntas. Y bueno, la verdad, con mucho entusiasmo de compartir lo que hemos aprendido, pero además de cómo aterrizarlo al mundo, ¿no? ¿Tú? Sí, bueno, yo soy Mariana, soy venezolana, vivo en España y la verdad es que, bueno, soy ingeniero, pero realmente este tema siempre me ha apasionado mucho. Yo creo que no solamente por mi experiencia, mi historia, pero también como por una sensibilidad y una riqueza enorme también en cuanto a mi fe, ¿no? Entonces, yo creo que juntas las dos nos hemos dado cuenta que a lo largo de todos nuestros, bueno, de los estudios y de ir descubriendo la doctrina social, nos hemos dado cuenta de justo de toda esta riqueza y de lo vivo que son todos los documentos que acompañan pues esta doctrina social. Y por lo mismo no queremos quedarnos con esto solo para nosotras o solo para algunos pocos. Queremos que nuestros amigos, que la gente joven y que todos conozcan pues esta riqueza que tenemos. Sí, que justo, o sea, justo que ahorita mencionas la gente joven, o sea, porque luego nosotros todavía estamos muy jóvenes, pero que justo, o sea, que lo que se hace al principio suena muy anticuado, o sea, suena muy doctrinal, ¿no? O sea, suena como, incluso pues, su nombre, doctrina social de la Iglesia, es como, ay, no, ya, o sea, me da flojera nomás de escuchar el título, pero realmente es demasiado aterrizado, ¿no? Y es demasiado rico y demasiado increíble, o sea, cuando te metes y bueno, entonces, antes de meternos un poco como de lleno a qué es, igual les vamos a contar por dónde, o sea, cómo empezó,
¿no? O sea, como en qué momento la iglesia evolucionó a de repente hacer una doctrina social, ¿no? Eh, y bueno, empezó, aunque luego igual Mariana les contará cómo empezó el compendio como tal, pero en sí las encíclicas sociales o la doctrina, como se le llama, social de la Iglesia Católica empezó con la primera encíclica social, ¿no? ¿Y cuál fue esa primera encíclica social? Fue una encíclica que sacó el Papa León XIII en 1891 que se llamó Rerum Novarum, o de las cosas nuevas, también así se llamaba, ¿no? Y es súper importante también entender un poco el contexto en el que se vivía en ese momento, o sea, fue en 1891, o sea, el mundo estaba en pleno auge de la segunda revolución industrial, que lo que le llaman, ¿no? O sea, ya había habido como una primera revolución industrial en Inglaterra y ahora empezaba como en el resto de Europa. Todas las personas las personas que vivían en los pueblos se habían ido perdón, el campo se habían ido a las ciudades, entonces las fábricas empezaron a surgir y luego también justo se estaban como acomodando todas las ideologías políticas, ¿no? O sea, estaba ya como todo el auge del capitalismo, justo pues, o sea, la explotación del capital, ¿no? Y al mismo tiempo también había pasado ya también, que fue casi al mismo tiempo el auge del comunismo y bueno, lo que en ese momento se llamaba el socialismo, que ha cambiado un poco, pero bueno, lo que en ese momento se llamaba el socialismo y todas las protestas sociales y no sé, fue como que una época de muchísimos cambios. También la iglesia estaba sufriendo muchos cambios en ese momento, o sea, en ese momento se estaba como ya separando la iglesia del Estado. Y bueno, o sea, había como muchos cambios, pero sobre todo empezó a haber como muchas injusticias en el tema de los trabajadores, ¿no? O sea, porque todas las empresas estaban como, bueno, las empresas, todas las fábricas en ese momento estaban pues en su mero auge y no había nada de derechos laborales, no había nada, ¿no? O sea, entonces justo el Papa León XIII dijo, ¿sabes qué? A ver, o sea, escribió esta encíclica diciendo, pues hay varios puntos claves de esta encíclica, ¿no? Igual no vamos a entrar tan como que a detalle, pero, pero bueno, uno de los puntos principales fue el decir, a ver, esto no es una crítica ni al socialismo ni al capitalismo, ¿no? O sea, es es una propuesta de cómo se puede ver la dignidad humana a través de lo que está pasando, ¿no? A través de la realidad. Que esto justo, este tipo de pensamiento es lo que refleja la doctrina social de la Iglesia en general, ¿no? Como de la realidad a la que por la que estamos pasando, cómo o sea, cómo actuamos, cómo dignificamos al ser humano, ¿no? Y justo a mí me llama mucho la atención, y justo lo hablamos el otro día, que bueno, hoy, o sea, 133 años después, eh, pues se sigue hablando así como, bueno, pues sí, a lo mejor ni capitalismo ni comunismo, ¿no? Es como hay que tener algo intermedio, ¿no? Y muchas veces no sé, como, a mí pues sí, o sea, me da mucho la atención que justo el Papa pues, habla de eso, ¿no? Como decir, a ver, en este momento el socialismo se está viendo pues, o sea, o sea, se está yendo en contra de la propiedad privada, por ejemplo. La propiedad privada es en esencia buena, ¿no? Pero, y también el capital puede ser, pero el capitalismo no está, o sea, no es la solución porque no dignifica al ser humano, ¿no? Entonces, como que empezó pues sí, a escribir esto y bueno, creo que ya me fui de un lado al otro, pero bueno, el primer punto importante de esta encíclica fue el trabajo dignifica, ¿no? O sea, y que es algo que hasta hoy en día pues, la iglesia sigue diciendo, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo, que era pues en ese entonces, pues sí, muy explotada, no es una moneda de cambio, porque la hace el ser humano, ¿no? O sea, entonces, pues el ser humano no es una moneda de cambio que vas y trabajas 15 horas al día y no puedes ver la luz del día, ¿no? Entonces, pues, el trabajo tiene que dignificar
y luego la gente, o sea, la gente tiene derecho a la libre asociación, la gente, y justo fue algo súper importante porque después de esta encíclica, pues empezaron todos los sindicatos, ¿no? O sea, y entonces, bueno, entonces fue otra de las cosas que dijo, o sea, em, el derecho a la libre asociación. Después, también el papel del Estado, que el Estado debería de intervenir para proteger a los trabajadores, que también era como una idea controvertida en ese momento, especialmente porque había países que ya habían adoptado mucha esta tradición como liberal, ¿no? Entonces, y veían como, pues sí, como el papel del Estado como muy, o como intervención del gobierno y como este otro extremo de, Ujú. ¿no? En contra del liberalismo, ¿no? Entonces, es como que el Papa dice, no, no, o sea, el Estado sí tiene que intervenir, ¿no? O sea, porque tiene que cuidar, pues, sí, tiene que cuidar a los trabajadores. Eh, y otro, no sé, creo que se me está yendo otro de los puntos, pero bueno, creo que eso es principal, ¿no? O sea, la dignidad del trabajo, los derechos, también, no directamente, pero creo que sí habla, o se habla después sobre el trabajo infantil. Ujú. eh, no sé si tú te acuerdas de otro, porque creo que ya se me están yendo. Bueno, ahora no, no importa porque vamos a seguir hablando de muchas encíclicas sociales y, y de hecho, o sea, cómo hemos llegado hasta hoy en día, pues a esta compendio de enseñanzas, porque al final la doctrina social de la Iglesia hoy en día pues está como consolidada toda en este documento que se llama el compendio de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, o sea, lo interesante es cómo se creó este compendio. Y es que desde ese momento del que tú estás contando como de la Rerum Novarum y de cómo surgieron como estas respuestas ante la realidad social que se vivía en ese momento, a partir de León XIII, todos los papas fueron como, pues sí, comentando y compartiendo pues esta enseñanza social de la iglesia que al final pues viene de los principios cristianos. Eh, y entonces fue hasta el 2004 que Juan Pablo II le encargó al Pontificio Consejo Justicia y Paz la elaboración de este compendio. Ya Juan Pablo II había escrito tres grandes encíclicas sociales que se llaman Laborem Exercens, sobre el trabajo, Solicitud Rei Socialis, que es sobre la solidaridad, y Centésimos Annus, que fue una gran encíclica porque fue justo en el aniversario número 100 de la Rerum Novarum. Eh, Ujú. entonces, realmente a mí me llama mucho la atención que Juan Pablo II haya pedido pues esta elaboración de todo lo que se había recogido en los últimos 100 años, eh, porque de hecho lo veo como una segunda gran herencia del magisterio de Juan Pablo II, eh, y que fuese justo Pues, también en el 2004, hace 20 años. De hecho, a mí bueno, creo que a las dos nos interpela muchísimo porque de hecho en ese momento estábamos en nuestra adolescencia, o sea, realmente como que todo esto ha sido muy reciente y a la misma vez, igual que la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ahora es que se está conociendo tanto y ha crecido ese deseo por conocerlo, también confiamos y creemos, o sea, estamos seguras de que la doctrina social de la Iglesia pues también se tiene que conocer y que surgirá ese momento porque responde a muchas de las cuestiones actuales que son muy importantes de abordar. Eh, y con eso también es importante decir que la doctrina social de la Iglesia es algo que se va creando en el tiempo. O sea, al final
esto sin duda nace del encuentro de un mensaje eh, y de al final también del anuncio del Evangelio. Y al final esto se va materializando en función de las situaciones que van cambiando en la historia. Entonces todavía está por escribir mucho más. Entonces ahí es donde a mí también como que me interpela mucho, pero también como que me emociona mucho en realidad. Sí, todo lo que puede seguir sucediendo, ¿no? O sea, y que justo, o sea, como que yo creo que la parte más confusa de la doctrina social de la iglesia es como que, pues, ¿qué es? O sea, es justo lo que dices, o sea, ¿es un compendio o es una enseñanza abstracta, ¿no? Entonces, es como que, pues es un poco de los dos, ¿no? Exacto. O sea, sí hay un compendio. Entonces, claro, empieza con esta encíclica, ¿no? Que es la primera encíclica social, pero después se vienen, o sea, un montón de encíclicas, o sea, o sea, el Papa Benedicto XVI escribió, por ejemplo, o sea, Caritas in Veritae, que fue Mm, realmente, o sea, que también es súper, súper del corazón del compendio, ¿no? ujú, Y de la doctrina. Entonces, y porque también se va modificando un poco, pero bueno, entonces justo, o sea, a lo que iba era como, sí, o sea, sí es una serie de doctrinas sociales de cómo ujú, responder a la realidad que se está viviendo a la luz del evangelio, a la luz de la ujú. dignidad humana, a la luz de qué es lo mejor para el ser humano. Pero al mismo tiempo también, o sea, el Papa Juan Pablo II, que lo que decías, Mariana, que me encanta a mí porque también las dos nos gusta mucho la teología del cuerpo y también creemos Ujú, que también pues, dignifica mucho al ser humano. Y también nos pareció como muy providencial que sea Juan Pablo II que haya dicho, no, saben que sí hay que hacer un compendio y que hay que hacer un libro, ¿no? Que sí, agarre todas estas encíclicas sociales y desagrega, o sea, segregarlo por principios, ¿no? Es como, bueno, estos son los principios de la doctrina social de la iglesia, que ahorita se los vamos a decir, ¿no? Eh, entonces, sí hay como unos principios y al mismo tiempo, como decías, o sea, sí se va alimentando pues de todas las cosas futuras que vayan pasando en el mundo, ¿no? ujú. A la luz también de estos principios. Sí, al final los principios son como esos criterios de juicio, ¿no? Eh, para, para como ponerlos en perspectiva, pero a la misma vez también van guiando mucho, sin duda, principalmente partiendo de la dignidad humana de la persona y de su dimensión social, que derivan pues estos principios y que van orientando y regulando pues la vida social. Y ahí entra, que creo que no lo hemos dicho, o sea, temas políticos, económicos, sociales, culturales, o sea, todo, Sí. porque al final la De vida paz, social de medio es ambiente. exactamente todo. Y de hecho, que ahora lo decías también con la encíclica de Benedicto XVI, eh, ahora el Papa Francisco también en su magisterio ha sacado un montón de encíclicas sociales, Justo. eh, o sea, empezando por Laudato Si, Fratelli Tutti, y al final su magisterio, pues por el momento histórico en el que estamos, pues también es muy social. Entonces, bueno, Sí. vamos a decir cuáles son los principios. Sí, y antes nada más de ir a los Sí. principios, como que ahora, o sea, un comentario de lo que dices que es muy social, como que esta aclaración sí la quiero hacer porque sí cuando decimos social, o sea, parece que nos referimos como a labor social, ¿no? O sea, que Ujú, nos referimos como a ayudar al necesitado. Y esa es una dimensión del ser social, ¿no? O sea, el ser social es, o sea, pues el ser humano es social por naturaleza y en dónde se asocia en todo, ¿no? O sea, desde individualmente en su relación única con Dios o sea, consigo mismo, porque también la doctrina habla de la relación con uno mismo, eh, y luego también pues con el núcleo más inmediato, que es la familia, después ujú, con la sociedad, con tu propio país, o sea, con tu trabajo, con si tienes, o sea, si también habla, por ejemplo, de las empresas, ¿no? O sí, también habla pues sí, o sea, de diferentes tipos de negocios, de la política,
o sea, cómo realmente te asocias, e incluso después, o sea, tu relación con el medio ambiente, tu relación con la política, tu relación con todo esto, y entre países, porque también habla, es súper interesante, porque habla de la paz entre países, habla de las relaciones exteriores, de la cooperación internacional, o sea, habla de muchísimas cosas que hoy en día se siguen hablando y discutiendo y que muchas veces sería bueno echarnos un clavado a ver qué ha dicho la iglesia a la luz a la luz de lo que más hemos tenido como referencia que dignifica al ser humano, que son los evangelios, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, vamos a los principios. Totalmente, me encanta. Pero bueno, pues sí, el primer principio de la doctrina social de la iglesia, partiendo de lo que ya hemos dicho, que de la dignidad humana, porque la dignidad humana se llama como el primer gran principio, pero bueno, partiendo de la dignidad humana, el primer principio, el siguiente principio es el bien común, que el bien común es la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio. Ahora no vamos a Exacto. entrar en el detalle de cada uno de los principios porque cada uno tiene pues muchísimo que hablar, pero sí queremos en este primer episodio mencionarlos y explicarlos brevemente. Sí. Luego está el destino universal de los bienes, que justo, o sea, es un principio que también creo que se entiende de diferentes perspectivas, pero realmente lo que significa, o al menos en la doctrina social de la iglesia, es que todos los humanos tenemos la posibilidad de gozar del bienestar necesario para nuestro pleno desarrollo. Y este principio me encanta porque también hay este, pues hay un libro y toda una teoría de de Amartya Sen, que pues, también es como un gurú del desarrollo, y estudié la maestría en desarrollo internacional. Entonces, bueno, es como un gurú de esto, y uno de sus libros es Development as Freedom, y es como esta teoría de que el desarrollo está realmente en que el ser humano tenga la capacidad de elegir cómo desarrollarse y de elegir poder tener las oportunidades, ¿no? Entonces, pues de esto habla un poco de esto, ¿no? Es como que el destino, o sea, los bienes son universales y la gente debería de poder desarrollarse y poder tener acceso a esto para su pleno desarrollo. Es como el primer principio de todo orden ético-social. Sí, después está la subsidiariedad, eh, en donde se trata que las decisiones, o lo que dice es que las decisiones deben de tomarse por aquellos más cercanos al problema. Eh, y que a partir de ahí las entidades de orden superior pues ayudan. Es decir, cada persona y pueblo pues tienen el derecho de ser los autores de su propio desarrollo. Esto también tú sin duda nos vas a poder contar muchísimo porque trabajas en esto Es mi y principio favorito. lo ves como muy cercano en tu trabajo del día a día, pero al final es pues esa participación ciudadana de la que se habla tanto ahora también. O sea, realmente que las personas sean, como lo acabo de decir, los autores de su propio desarrollo, sin quitar que sí que hay un orden superior, un orden social que pues también evidentemente tiene que hacer su trabajo, su parte del trabajo. Exacto. Y que después puede decir, bueno, ok, facilitan Ujú. o o pues sí. Eh, o sea, y luego también cuando entremos en este tema, también, o sea, es que hay un montón de autores pues, de desarrollo internacional, o sea, incluso de respuesta humanitaria, que hablan sobre esto, y a mí me parece, o sea, como así me explota la cabeza siempre, porque es como, o sea, esto lo venimos, o sea, lo viene hablando la iglesia, que realmente también sería buenísimo hacer una encuesta Ujú. de entre católicos, o sea, que gente que realmente siga católica, y yo me incluyo, obviamente yo no he leído, o sea, ni la mitad de todas las encíclicas que los papas han sacado, pero bueno, creo que tú también y nos hemos leído bastantes, pero sí sería bueno saber, o sea, cuántos católicos han leído las encíclicas, ¿no? En fin, Des- ¿qué? no, después el siguiente es participación, que si quieres.
Participación. Explícanos tú. Bueno, la participación creo que es una palabra que igual está muy fácil no es como subsidiariedad, que es muy difícil de interpretar, pero bueno, es un derecho y un deber de participar en las decisiones en modo responsable, obviamente en la vida pública, comunitaria, familiar, y siempre con vistas al bien común, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, porque los principios, la redundancia, pues se complementan también, ¿no? Mm. Sí, después viene la solidaridad, que a mí este es uno de mis favoritos, la verdad. Bueno, todos, pero la solidaridad es verdad que también es una palabra, pues evidentemente muy conocida y muy usada, pero además de ser una virtud moral, es uno de esos principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Al final la solidaridad es lo que decías antes, que es entre individuos, entre comunidades, entre países, regiones, y también es verdad que estoy segura que muchos dirán que hoy en día falta mucha solidaridad, y estoy de acuerdo, pero también hay mucha solidaridad, y eso sí lo vemos, o sea, en casos del mundo todos los días, y yo creo que al final, y es un poco lo que queremos hacer de hecho con este podcast, no solamente como salir de uno mismo para poder ver lo que está pasando en el mundo, observar, eh, sino también ir un paso más allá, que es cuestionarse, pues, qué tengo que ver yo con lo que pasa alrededor y lo que pasa en el mundo. Y el último paso, que realmente es el más importante, es tomar acción, o sea, actuar. Y al final, eso es lo que queremos compartir, pero también con la solidaridad en concreto es lo que se busca, ¿no? O sea, llevar como a la acción, pues esa, o todos esos principios, ¿no? Y es muy importante también que, además de los principios que acabamos de decir, a los principios de la doctrina social los acompañan unos valores fundamentales también de la vida social que sí o sí tienen que estar siempre. Exacto. Es la verdad, la libertad y la justicia. Yo creo que esto también merece la pena pues ya explicarlo en otro momento, pero bueno, que tampoco hay mucho más que explicar ahora que con estos tres valores. Y seguro, Sí, sin duda, hay muchísimos más valores que se irán incluyendo, porque es verdad que en 20 años, desde que se juntó todo esto, pues sí, o sea, hay muchos principios, perdón, muchos valores, sobre todo que se tienen que tomar en cuenta. Entonces esperemos que seamos parte de ese seguir actualizando pues el compendio de la doctrina social. Sí. Y justo también el como principio, porque luego también hay mucha confusión, ¿no? O sea, si tú me pones en Google como cuáles son los principios de la doctrina social de la iglesia, hay algunas páginas que sacan, es que son 9 principios, otras 7, otros, o sea, hay como mucha confusión, ¿no? Pero son 5 principios y hay un principio transversal, ¿no? Que la doctrina no lo nombra como un principio, sino como un principio que pues es que es, ¿no? O sea, eso es la base de todo, que es la dignidad humana. Entonces, que es justo pues lo que venimos hablando, ¿no? Desde que se creó la primera encíclica social y luego el compendio y luego todas las demás encíclicas, es como cómo se ve todo esto a la luz de la dignidad humana. Y bueno, además los valores están explícitos los que mencionabas, están explícitos pues en el compendio, pero justo como decías, o sea, hay miles que son que pues hay más, ¿no? O sea, y hay mucho de dónde rascarle. Y creo que otra cosa que no dijimos, que ahorita mencionaste y que dije, creo que estaba pensando cuando lo mencionaste, dije, creo que es importante decirlo, lo de observar, juzgar y actuar. ¿Qué es eso? ¿No? Porque se escucha mucho y es, pues no sé cómo, yo no sé cómo lo describiría, no sé si son como un
O sea, igual como la metodología, los pasos. Metodología. Uh-huh. Justo, sí, metodología es una buena palabra. O sea, la metodología de la doctrina social de la iglesia es observar, juzgar, actuar, ¿no? O sea, y juzgar bajo porque luego también esa palabra pues se puede malinterpretar y es que juzgar bajo lo que significa hacer un juicio sobre estos, esto nos lleva a la dignidad humana, esto no nos lleva, ¿no? Entonces observo una situación, la juzgo bajo la luz de principios, bajo la luz de la dignidad humana y actúo con base en mi conclusión, ¿no? Y esta metodología, estos principios, para todo, ¿no? Sí, y yo creo que ya lo hemos dicho, pero también esto es lo que hace que sea relevante este tema hoy en día. O sea, al final toda la vida social, y como lo explicábamos hace un ratito, es expresión como de la persona, o sea, que al final somos pues ese protagonista, ¿no? O sea, la persona es, y la dignidad humana es lo que acompaña y lo que tiene que ser de primero en cualquier situación, ¿no? Eh, y al final yo creo que también prestarle más atención como pues a todos estos temas de la doctrina social es lo que va a promover pues también como una nueva evangelización en la sociedad, que también es un poco lo que buscamos, ¿no? Eh, y por lo que creemos y por lo que estamos llamados a. Eh, que no son solo contenidos y no es solamente pues un texto o una enseñanza, sino en esa enseñanza hay un anuncio y un testimonio. Eh, para seguirnos educando también, porque yo de verdad cada vez que leo y releo cosas que ya he leído, Claro. cosas nuevas y me encanta. No, y aprendes cosas diferentes, o sea, es como, sí, sí, sí. Sí, incluso porque cada momento es único, ¿no? Entonces cada realidad también en el momento que la vives, pues trae consigo como experiencias, opiniones, pues no sé, incluso sentimientos, emociones. O sea, sin duda, no sé, tú estás en Jerusalén porque trabajas en ayuda humanitaria para Gaza. O sea, ahora, hoy en día, ahora, en este momento, como tener esa realidad tan cerca, pues no es lo mismo que a lo mejor trabajases en eso mismo hace 10 años en otra situación, ¿no? Entonces, como que digo que el momento, la realidad y el momento actual sí va respondiendo mucho, pero no solamente por lo que va pasando en el mundo, sino en lo que va pasando en nuestro interior también. Exacto, sí. Y lo que decías, o sea, esta también esta observación de lo que pasa en nuestro interior es igual de importante que la observación de lo que pasa en el mundo exterior, ¿no? Uh-huh. Porque justo la frase que dijiste me encantó, ¿no? Lo de toda vida social es expresión de de la persona, de la protagonista, ¿no? Que es la persona. Entonces, también, también llevar ese de observar, juzgar, actuar, pues es también un principio de hasta discernimiento, ¿no? Es como, Uh-huh. ¿qué está Sí. pasando? Esto me hace amar más o me lleva más a quién soy, a Dios, etcétera, y cómo actúo en consecuencia, ¿no? Entonces, creo que es también o sea, no es lejos de ser diferentes tipos de documentos, al final, pues todos los documentos y las corrientes no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, por ejemplo, como todo la doctrina de la iglesia y la teología del cuerpo, como que todo al final, pues sí, o sea, como que regresa al core, que son los evangelios, y regresa a lo mismo y no se contradice, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Sin duda, me encanta. Y entonces, bueno, realmente esto es un poco el plan de este podcast, este siendo el primero de los episodios que vamos a grabar y a compartir. Eh, pues sí, al final es hacer realidad las ideas. El Papa Francisco habla mucho de esto en realidad, de llevar, de hecho, él lo llama mucho la encarnación de las ideas, o sea, llevar a la acción y a la carne, pues las ideas, porque al final, eh, si no se quedan simplemente pues en eso, en lo que son ideas. Entonces,
y sobre todo para buscar y hacer el bien en la sociedad. O sea, yo no creo que nadie de los que nos escuchen, o espero, no quieran hacer el bien en la sociedad. Eh, y al final lo que supone es, pues, el encuentro con la realidad, ¿no? El Papa Francisco, de hecho, tiene una frase que dice, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Eh, y que eso implica, pues, una conversión también a nivel interior, ¿no? Claro. Como que esto también ya luego hablaremos mucho, pero el Papa Francisco justo en la Laudato Si habla mucho de eso, de la conversión del corazón, porque solo la conversión del corazón puede hacer como más humano, más humana Todo el mundo, nuestra nuestra realidad, existencia. nuestro mundo. Sí, totalmente. Sí, justo. Pues sí, esta es la idea del podcast. O sea, me encanta que por fin lo hayamos hecho y digo, no sé cómo va a salir esto, pero realmente llevamos como un año y medio pensando en hacer algún tipo de proyecto como para compartir todo esto. Y bueno, creemos que un podcast es uno dentro de los 1.500.000 que hay en el mundo. Sí. Es, Y es de una... hecho, yo creo que también no estaba planificado, pero como el dónde surgió o en el momento en el que surgió esta idea, o sea, este proyecto, que fue justo el verano pasado, o sea, en el 2023, después de la JMJ, que nos fuimos a un curso en Roma de, pues sí, de estos temas en realidad, y con muchos jóvenes y mucha gente joven queriendo justo como buscar un cambio y hacer el bien en la sociedad. Entonces, no sé, como que lo pienso y la verdad es que me emociona mucho porque como que nosotros queremos hacer como esa cadenita, o sea, ser parte de esa cadena de ir contándolo, o sea, cosas de que nos contaron ahí en Roma o de lo Justo. que he ido en la JMJ en Lisboa, no sé, y de ese actuar, pero a la misma vez como que seguir observando, cuestionándonos, o sea, juzgando la Ciclo sin realidad y fin. todo. Sí, Y también algo que pensaba ahora, y ya te dejo que no, no siga, tú. perdón, como que los protagonistas de esto no queremos ser nosotras, o sea, queremos que sean, y yo espero que de verdad esto llegue a mucha gente, pero no por nosotras, sino por ellos, que de verdad como que la gente que nos escuche, pues van a ser los protagonistas. Exacto, porque cada uno es el protagonista, entonces sí, me encanta. Pues bueno, ojalá, gracias por escuchar hasta aquí, quien sea que haya escuchado, y esperemos que sea como el nuevo podcast de confianza eso bromeábamos, pero sí, que sea el podcast de confianza para entender qué es lo que la iglesia quiere decir en la cuestión social, todo lo que aquello que signifique social. Y, y bueno, muchas gracias. Así, gracias por escucharnos y hasta el próximo tema Sí, y episodio. bye.